El tema que hoy vamos a abordar es un tema de gran importancia y muy vinculado con la salud integral. Vamos a hablar de la alimentación de 0 a 24 meses, pero desde el enfoque de curso de vida. Y es que el curso de vida concibe a la salud como una construcción que se va elaborando año tras año, incluso a través de generaciones. Este mismo enfoque de vida nos señala que existen en las primeras etapas de la vida algunos momentos críticos o llamados también ventanas de oportunidad que van a tener gran impacto en lo que es la salud nutricional y la salud integral de ese individuo en un futuro. Es así como llegamos al concepto de lo que es los primeros 1000 días de vida, entendido como un momento entre la concepción y los 2 años de edad en el cual hay muchos eventos, entre ellos la alimentación del lactante y niño pequeño, que puede determinar el curso de la salud de este individuo. Aquí vamos a hacer foco en el hecho de que esta alimentación durante estos primeros 2 años de vida no solamente va a determinar el crecimiento y desarrollo de ese niño, que ya es algo muy significativo, sino que más a largo plazo va a incidir en lo que llamamos la productividad individual y en la capacidad que este individuo tiene de aportar al desarrollo del capital humano de esa comunidad a la cual pertenece. Y finalmente, esta ventana de oportunidades, haciendo las cosas como vamos a aprender hoy que debemos hacerlas, impactando de manera positiva en la alimentación de estos primeros 2 años de vida, va a programar metabólicamente a este individuo de manera positiva para que haya una prevención, un efecto de prevención en todo lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo debería ser de manera muy esquemática esta alimentación? Pues bien, desde los 0 a los 6 meses de edad debemos concentrarnos en ofrecer la lactancia materna exclusiva. Luego, y a partir de los 6 meses de edad, empezamos la etapa de la alimentación complementaria, pero siempre acompañada de la lactancia materna, la cual debe ser mantenida hasta los 2 años o más de edad, según las actuales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué debemos ofrecer lactancia materna a nuestros niños? La evidencia señala que a nivel de lo que es la población infantil, las consecuencias de no recibir lactancia materna están muy vinculadas no solamente a muerte, sino a enfermedades en este grupo de edad. Es así como los casos de diarrea, de infecciones respiratorias tipo neumonía en niños menores de 2 años, suman más de 166 millones por año. Hay casi 1 millón de niños a los cuales se les diagnostica obesidad en el primer año de vida, por cada año, a partir del hecho de no recibir la lactancia materna. Y a nivel global se habla de casi 800.000 muertes. De manera contraria, aquellos niños que sí reciben lactancia materna tienen un impacto positivo. Por ejemplo, está demostrado, ¿verdad?, que en los países de bajos ingresos los casos de infecciones por otitis media o enterocolitis necrotizante son francamente mucho menores en los niños que reciben la lactancia materna que en aquellos que no. De igual manera, hay una disminución importante del riesgo de padecer leucemia, que puede llegar a ser hasta el 19%, y el efecto protector contra los problemas de maloclusión. Todo esto en el niño. Pero en la madre también hay efectos que se han demostrado de manera positiva de protección y tienen que ver con menor riesgo de la hemorragia postparto, por lo tanto es una mamá que va a tener menos probabilidades de presentar anemia. Hay reducción de enfermedades tipo cáncer como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, pero también de la diabetes tipo 2 en la mamá y hay un menor riesgo de presentar depresión en esta etapa. A nivel cognitivo, que es un aspecto sumamente importante y que se está estudiando muchísimo en este momento, hay bastante evidencia que señala cómo aquellos pacientes que reciben lactancia materna versus los que no la reciben van a tener un mayor coeficiente intelectual, un mayor rendimiento cognitivo. ¿Y esto cómo se ha demostrado? Bueno, a través de mediciones de coeficientes intelectuales, a través de mediciones de logros escolares. Incluso hay estudios que han vinculado el hecho de la lactancia materna con los ingresos en la edad adulta, ingresos económicos, y esa vinculación está mediada por los niveles de inteligencia. De manera tal que hay suficiente evidencia que nos señala
que ofrecer lactancia materna a los niñitos les va a poner unas condiciones muchísimo más ventajosas si lo comparamos con la población que no lo recibe. Para el personal de salud, estos son argumentos sumamente robustos y contundentes que deben ser compartidos con la familia de nuestros pacientes, porque son argumentos que van a hacer que esta mamá se sienta más confiada, más animada y que pueda comprometerse con el futuro nutricional de sus niños al ofrecer entonces la lactancia materna. El segundo aspecto que hoy vamos a abordar, porque está, ¿verdad?, acto seguido de la lactancia materna exclusiva, es la alimentación complementaria. Vamos a empezar por definir qué es la lactancia materna. Simplemente se refiere a la introducción de alimentos sólidos o líquidos a aquel niño que hasta ese momento estaba recibiendo de manera exclusiva lactancia materna. ¿Cuál es el propósito de esta iniciación de la alimentación complementaria? Tiene propósitos nutricionales que vamos a ver en detalle más adelante. Hay otra concepción o otro concepto que debemos señalar y que tiene que ver con aquellos niños que están recibiendo alimentación lactancia mixta o que están por alguna razón médica muy justificada, están siendo alimentados solo con lactancia artificial. En esos casos, la definición sigue siendo la introducción de alimentos de manera líquidas o alimentos sólidos o líquidos a este niño que viene siendo alimentado hasta este momento con una lactancia mixta o eminentemente artificial. ¿Cuándo culmina este proceso? Que es algo que también es importante, pues no hay una etapa, digamos, una edad precisa. Sin embargo, una de las cosas que marca la culminación de este proceso de alimentación complementaria es justamente cuando el niño ya se incorpora a lo que es la dieta, el menú y la mesa familiar. Ese es el momento que decimos, bueno, ya la alimentación complementaria ha finalizado y se inicia pues la alimentación familiar. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Son muchos, vamos a hacer foco simplemente en los más importantes. Y uno de los objetivos tiene que ver con el aspecto nutricional. Llega un momento en el cual la lactancia materna por sí sola no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tiene este niño, tanto de energía como de macronutrientes como de micronutrientes. Y es por eso que se hace necesario adicionar, complementar, sumar estos otros alimentos. También tenemos unos objetivos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo, porque el mismo proceso de alimentación complementaria va favoreciendo todos los procesos de desarrollo fisiológico en los distintos sistemas del organismo. Hay un tercer punto objetivo que es fundamental y que lo tenemos que tener siempre presente desde el principio, que es el establecimiento de lo que llamamos hábitos y conductas de alimentación adecuados, que se tienen que empezar a trabajar desde el momento mismo en que empezamos la alimentación complementaria. Otros aspectos que se pueden señalar como objetivos tienen que ver con esa posibilidad de exponer al niño a diferentes colores, sabores, texturas, de manera que garanticemos y vayamos trabajando el tema de la variedad en la alimentación. El desarrollo psicosocial y la interacción entre los padres y los hijos se ve muy favorecida en este proceso de alimentación complementaria y también se constituye como otro objetivo. Finalmente, el objetivo de la prevención a futuro de enfermedades. Si en la alimentación complementaria llevamos, ¿verdad?, ese proceso de la mejor manera, estamos evitando la aparición de problemas de alergia, problemas de malnutrición, de esto ya voy a hacer un señalamiento muy importante, y problemas como la hipertensión o enfermedades cardiometabólicas. La malnutrición, una de las causas importantes que tiene la malnutrición está justamente cuando el proceso de alimentación complementaria no es llevado de la mano de la guía adecuada y lleva el paso a paso adecuado para que sea exitosa. Entonces, cuando tenemos niños pequeños con malnutrición, muchas veces, mirando la historia, lo que encontramos es que son niños que han llevado un proceso de alimentación. Un proceso primero de lactancia materna no exitosa, no adecuada, seguido de un proceso de alimentación complementaria que tampoco estuvo de la mejor manera.
Bien, entendiendo qué es, cuáles son los objetivos, vamos a ver ahora cuáles serían esas características de la alimentación complementaria y aquí vamos a señalar uno que sea oportuna. ¿A qué se refiere eso? Tiene que ver con el momento. Es decir, tiene que aparecer en el momento en que esas necesidades ya no son cubiertas por la leche materna y debemos incorporar estos nuevos alimentos. Tiene que ser nutricionalmente adecuada, es decir, que aporte todo lo que el niño hasta este momento recibía por la leche, pero que ahora no es suficiente. Y lo más importante, que no produzca daño, de manera que sea segura, inocua, y ahí entramos a hablar del tema de la higiene, de la preparación, del almacenamiento. El cuarto aspecto fundamental de la alimentación complementaria es lo que se ha llamado como un término que sea perceptiva, es decir, que sea una alimentación, un espacio en el cual hay un aprendizaje, ¿verdad? Se ha definido como este espacio, un periodo de aprendizaje, ¿verdad? Y amor en el cual la mamá, el cuidador, debe establecer un nuevo lenguaje de comunicación con su hijo en el cual ella sea capaz de entender muy bien cuáles son esas señales de saciedad y cuáles son esas señales de hambre, identificarlas y responder de manera oportuna a las mismas. Los cuidadores deben estar ahí para asistir, para guiar este proceso, pero siempre con el objetivo de generar autonomía, de que el niño sea lo más pronto posible independiente en su alimentación. Para todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que explicarle a los padres que esto es un proceso que requiere cercanía, que requiere amor, que requiere paciencia, que requiere estar ahí, ser constante. La presencia del cuidador es muy importante en este periodo. Entonces la alimentación complementaria debe caracterizarse, ¿verdad?, por ser perceptiva, es decir, esta mamá que está atenta a los señales de su hijo y en consonancia está respondiendo de manera adecuada. ¿Cuándo debe empezar? La alimentación complementaria tiene consenso de que debería arrancar a los 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque ya hablamos de las razones nutricionales, es el momento en el cual necesitamos algo que no nos lo está aportando la leche materna y tenemos un momento de madurez biológica. Este es el momento en el cual el niño es capaz, ¿verdad? Sus sistemas han madurado y son capaces de manejar estos nuevos elementos que se van a introducir en su alimentación. Los 6 meses de edad es una edad de consenso, sin embargo, hay algunas asociaciones, sobre todo la europea, que nos plantea que la alimentación complementaria podría estar iniciándose un poco antes, alrededor de lo que es en las primeras semanas del 5.º mes, pero nunca más allá de los 7 meses. En general, para nosotros la recomendación más adecuada es mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y en ese momento arrancar con la alimentación complementaria. Sin embargo, como todo en medicina, hay casos que son individuales y para los cuales pueden haber recomendaciones distintas. Aquí me quiero detener un momento en el caso de los niños que son prematuros, recordar que estos 6 meses es de edad cronológica y en el niño prematuro debemos ajustar esta edad, corregirla, porque para la mayoría de los prematuros los 6 meses de edad biológica o corregida, como también se denomina, suele ser el momento también adecuado para iniciar esta nueva etapa de la alimentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varios métodos. Existe el método tradicional en el que la mayoría de la población utiliza, que es guiada por el cuidador, en la cual se utilizan instrumentos como una taza, un plato, una cucharita, y es la madre la que hace las preparaciones y va asistiendo al niño en la introducción de estos alimentos. Se va a ir modificando progresivamente el tipo de alimentos, las texturas, ya los vamos a hacer, vamos a ver cómo es la recomendación. Y siempre tratar de que cuando el paciente ya esté en condiciones, sea él el que regule esta alimentación. El segundo método es el que es guiado por el niño, en el cual nosotros ofrecemos algunos alimentos, ¿verdad?, que sean fáciles de manejar por él, alimentos que vayan en trozos grandes, alargados, y que el niño sea quien decida cuál de estos alimentos va a tomar y cómo va a ir de manera autorregulada, ¿verdad?, haciendo este proceso de consumo de estos alimentos.
El rol del niño aquí es mucho más activo, el rol del cuidador es pasivo, simplemente pone los alimentos sobre la mesa, sobre la bandeja, y el niño es el que decide cuál es el que va a tomar, cuál es la cantidad que va a consumir de estos alimentos. ¿Cuál es la ventaja que se le ha señalado a este método? Bueno, que el niño es mucho más autónomo y regula mucho más de manera independiente su alimentación. Y el tercer método, que es como una modificación del anterior, en el cual se han resuelto ciertos problemas que nos preocupaban, como el hecho de los episodios de ahogamiento. Entonces, aquí los alimentos que se le dan tienen que ser en trozos grandes, largos, que él pueda manipular, pero que no sean alimentos de consistencia dura, como por ejemplo un pedazo de manzana o zanahoria que pueda producir un episodio de ahogamiento. Y la otra preocupación que se tiene que con estos métodos autorregulados es que el niño no consuma suficiente energía o suficientes nutrientes, especialmente el hierro. Entonces se favorece presentarle al niño alimentos que sean ricos en energía y ricos en hierro. Es importante que la mamá, el papá, la familia, ¿verdad?, tenga la información de los métodos que existen y ellos, bajo la guía de su pediatra, pues tomen la decisión de cuál es el método que más se adapta a las condiciones de esta familia. Bien. Hay algo importante en esta lámina, quiero que sí ponga mucha atención, porque esto creo que es el resumen más importante de todo. Y es que a lo largo de la historia de la alimentación complementaria hemos recibido muchas guías, muchas recomendaciones, muchos lineamientos, pero en este momento la evidencia, ¿qué es lo que señala? Que no existe, ¿verdad?, un alimento mejor que otro para iniciar este proceso. Tampoco hay una secuencia determinada, es decir, empezar con esto, seguir con esto de manera rígida. La evidencia no señala que eso deba ser así. ¿Qué es lo importante? Bueno, ofrecer una comida que sea segura, que sea nutritiva, que sea sana, que sea culturalmente apropiada para el entorno de esta familia y que esté obviamente disponible. Y por lo tanto, cubra los requerimientos nutricionales. Entonces, con esta premisa vamos a ver cuáles serían esas recomendaciones más destacadas en este proceso, ¿verdad?, que es un proceso amplio, pero vamos a hacer foco en aquellas cosas que no debemos pasar por alto. Uno, iniciar con un alimento a la vez y ese mismo alimento mantenerlo por 2 o 3 días de manera de poder observar cuál es la adaptación, la aceptación, la tolerancia de ese alimento. Lo segundo, la palabra clave aquí, siempre progresar en la consistencia de los alimentos. Y ahí vemos cómo podemos pasar desde preparaciones tipo puré o papillas espesas que se van a ofrecer con la cucharita arrancando a los 6 meses. Prontamente, 7, 8 meses, pasamos a consistencias que sean grumosas y que tengan semisólidos. Y ya entre los 9 y los 11 meses estamos ofreciendo ya trozos, tiras de alimento para que el niño de manera directa los pueda tomar del plato. Esto que está señalado aquí como ventana crítica, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no hacemos esta progresión y llegamos después de los 12 meses sin haber pasado por todo este tipo de consistencia y de textura, nos va a costar mucho. A la mamá le va a costar muchísimo que el niño, ¿verdad?, progrese en esto. Y son las mamás que nos llegan a las consultas, tiene 14, 15, 16 meses y todavía está comiendo solo papilla. ¿Cuál fue la razón por la cual esto llegó a suceder? Porque no fuimos, ¿verdad?, paulatinamente haciendo esa progresión. Seguimos progresando ahora en cantidades. Empezamos desde cantidades tan pequeñas como puede ser 1/4 de taza y de manera progresiva llegar a una cantidad de 1 taza. Ahí como lo vemos en las láminas, ¿verdad? Esto también se acompaña de la progresión en el número de comidas. Podemos arrancar con 2 o 3 comidas, ¿verdad?, en el día, acompañadas de 1 o 2 meriendas. Entre los 6 y 8 meses, ya a los 9 meses debemos estar ofreciendo 3 comidas, desayuno, almuerzo, cena, acompañada de 1 o 2 meriendas y establecernos desde los 12 meses en adelante con lo que conocemos, ¿verdad?, generalmente, que son esas 5 comidas distribuidas a lo largo del día. Siempre respetando el apetito, ¿verdad?, porque no debemos obligar al niño a comer. Entonces, esta progresión continua en estas 3 variables es lo que debe guiar este proceso, más que una recomendación rígida de qué hacer hoy, mañana y pasado. Seguimos con las recomendaciones. La otra recomendación apunta a la variedad, es decir, a lo largo de ese paso a paso debemos ir incorporando alimentos de todos los grupos de alimentos. Estamos hablando de los vegetales, de las grasas,
y los aceites, de las frutas, del grupo, ¿verdad?, que ofrece las proteínas de origen animal, estamos hablando del grupo de la leche, del grupo del yogur y de ese grupo tan amplio donde están los granos, los tubérculos, los plátanos, los cereales. Entonces, la variedad solo se va a lograr si nosotros vamos, ¿verdad?, incorporando de manera progresiva, de manera que al año de edad ya el niñito haya pasado por todo ese gran abanico de alimentos. Este punto, señalado con el número 4, es fundamental. No debemos tener temor a condicionar un proceso de alergia y introducir de manera tardía ciertos alimentos. ¿A cuáles alimentos me refiero? Los más alergénicos, ¿verdad?, al trigo, al maní, al pescado, al huevo. Entre los 6 y los 11 meses debemos exponer al niño al consumo de estos alimentos. Retrasar esto no va a favorecer o reducir la posibilidad de alergia. Eso está absolutamente demostrado. También tenemos un tema con los vegetales de hojas verdes oscuras, ¿verdad?, los cuales anteriormente no se recomendaban introducir antes del año, lo podemos introducir perfectamente antes del año de edad, siempre y cuando las cantidades, ¿verdad?, no sobrepasen algo así como el 20%, que en un plato de un niñito no debería ser más de una cucharada, cucharada y media de una preparación que contenga acelga, ¿verdad?, o espinaca. Y esto es por todo el tema de lo que se llama la metahemoglobinemia, que está vinculada al contenido de nitratos de estos alimentos. Hay algunos micronutrientes que nos causan mucha preocupación en esta etapa, y esos son el hierro, el zinc, el calcio, entre los minerales, y después la vitamina A, la vitamina D y el ácido fólico o los folatos. Entonces, ¿qué debemos de hacer para atender esta preocupación? Bueno, con la variedad de alimentos naturales incorporados en el día a día de la alimentación de los niños, nosotros estamos garantizando, ¿verdad?, que esto no ocurra. Recordar siempre que el hierro, el zinc, vienen de alimentos de origen animal. Entonces, ahí las carnes, el hígado incluso, son alimentos, ¿verdad?, que nos van a estar ayudando. Los granos combinados con fuentes de vitamina C también son un gran aporte de hierro. Para el calcio, pues tenemos todo lo que son los lácteos. Y también recordemos que la sardina, con todas sus espinitas y con todos sus huesitos en preparaciones donde esto no cause ningún riesgo, que sean licuadas, son una gran fuente de calcio. Las vitaminas A vegetales, ¿verdad?, muy coloridos, como los pueden observar ahí en la lámina. Los alimentos ricos en vitamina D, está la yema del huevo, es un alimento importante. Fíjense que en varias de los nutrientes anteriores, ¿verdad?, el hierro, el huevo aporta también hierro. O sea que hay alimentos que nos pueden aportar micronutrientes de estos que son preocupantes, el mismo alimento cubrir esas necesidades. Y el folato, que tiene que está muy presente en los alimentos de hojas verdes, pero también en los granos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esto no va a ser un problema? Con la variedad, alimentos de cada uno de los grupos presentes en el día a día de la alimentación. Importante, hemos dicho que la alimentación complementaria, ¿verdad?, inicia a esta, pero se va a seguir acompañando de lactancia materna. Entonces, esta lámina es fundamental. ¿Cómo debe ser esa secuencia? Entre los 6 y los 12 meses ofrecemos leche materna a libre demanda y después los alimentos complementarios. Luego de los 12 meses, la cosa cambia. Entonces, se ofrece el alimento complementario y después la lactancia materna. Esta secuencia es importante recordarla. Lo que también tenemos que tener muy en cuenta es que bajo ningún concepto la lactancia materna debe reducirse una vez que empiece la alimentación complementaria, porque esta es una de las cosas que decíamos contribuye, ¿verdad?, a generar el tema de la malnutrición. Vamos reduciendo la lactancia materna y esto, ¿verdad?, nos va a condicionar un déficit nutricional. Hay ciertos no que se mantienen en la alimentación, en las recomendaciones de alimentación complementaria, y esto tiene que ver con que antes del año de edad no agreguemos sal a las preparaciones, no agreguemos azúcar a las preparaciones del niño, no agreguemos miel, el jugo de fruta, si es posible, no darse lo mejor, y si lo vamos a utilizar después del año, no más de 4 onzas al día. La leche entera de vaca, ¿verdad?, solo después del año de edad y preparada de la manera adecuada. No utilizar nunca el biberón, y todos los ultraprocesados o alimentos comerciales, ¿verdad?, no deben incluirse. Siempre prefiramos, ¿verdad?, lo que son los alimentos naturales preparados en casa. Estas recomendaciones
garantizan la calidad de la alimentación complementaria. No podemos hablar de alimentación complementaria si no recordamos que una cosa es el alimento, cuál es el alimento que le vamos a dar, cómo lo vamos a combinar, pero hay algo fundamental que es el cómo, y eso es lo que llamamos hábitos y conductas de alimentación. ¿A qué nos referimos con eso? La presencia de un cuidador que sea estimulante, que esté ahí para promover la alimentación sana, un lugar adecuado para comer, un horario bien establecido, un tiempo para cada sesión de comida que debería estar alrededor de los 30 minutos, la no presencia de los distractores, que es fundamental, y que el momento de la comida sea un espacio agradable, un espacio de armonía, un espacio de disfrute. De manera tal que la alimentación complementaria nos muestre una foto donde se está comiendo en familia, donde hay cuidadores adultos que están atentos al proceso de alimentación de los niños, asistiendo a los más pequeños, ¿verdad? Y favoreciendo el consumo autónomo de los niños más grandes, donde tengamos, ¿verdad?, variedad en la calidad de los alimentos y sobre todo que estos alimentos sean de origen natural, de manera tal que al final de esta charla, pues quedarnos con los siguientes mensajes, tener claro qué es la alimentación complementaria, ¿verdad?, como concepto, que nunca el inicio de la alimentación complementaria debe ir en detrimento, en disminución de la lactancia materna, que no hay una receta rígida para hacer este proceso, que lo que tenemos que tener claro es que debemos ir progresando y que este proceso, nuestra meta, objetivo final, es que el niño se incorpore a la alimentación familiar. Y eso tampoco tiene una fecha estricta, un momento estricto. Se dice que a partir de los 12 meses, ese proceso se debe ir consolidando como para uno decir, bueno, ya finalizó la etapa de alimentación complementaria. Recordar el tema de las conductas alimentarias. Es importantísimo generar esos ambientes positivos. Los distractores, las rutinas tienen que estar bien establecidas para que eso le dé estructura al hecho de la alimentación. Y, por supuesto, no podemos olvidar todo el tema de la higiene, porque los alimentos al final pueden ser un vehículo de transmisión de gérmenes y una manera, ¿verdad?, de adquirir enfermedades. Entonces, más lejos de lo que queremos hacer, ¿verdad?, es favorecer la salud. Entonces, la manipulación de alimentos, la preparación, la conservación, todo tiene que ser hecho bajo normas de higiene y sobre todo también recordar que el agua de consumo tiene que ser un agua potable y la recomendación nuestra siempre es hervir el agua. De manera que con estas puntualizaciones que hemos hecho sobre un tema que es muy amplio, esperamos, ¿verdad?, que el personal de salud tenga como claridad cuáles son esos aspectos en los cuales debe facilitar la información y acompañar a las familias que transitan este paso tan importante.